Buenas noches, amigas y amigos de SUTV, Canal 15, desde la Universidad de Costa Rica, donde hoy le decimos sí al plebiscito y al ministro responsable de la política de comercio exterior del país, a quien tenemos el privilegio de tener esta noche aquí con ustedes, al ingeniero Marco Benicio Ruiz. Bienvenido, señor ministro. Muchísimas gracias, don Juan Rafael. Aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo a toda la comunidad universitaria. Siempre es un gusto volver al alma mater. Como graduado de esta universidad, pues a los años regresar y tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes es un privilegio. Muchas gracias por invitarme. Y además tenemos un grupo, yo pienso que muy selecto, de amigos que a través de las ondas Hercénic, bueno, ya no pude decirlo, nos acompañan y son un grupo ligado con este canal que esperamos y entendemos que es de ellos, y por eso tratamos de hacer actividades que en algún sentido esperamos que sean un poco una extensión del aula, pero sin exámenes y sin las cosas un poco tediosas que los profesores tenemos. En esta ocasión, y naturalmente, este es un evento que marca historia en el país. Es la primera vez que a los ciudadanos se les pregunta por política pública. Y repito, usted tiene un poco esta tarea de aproximarla. Sí. ¿Cómo mira usted este proceso? Bueno, en primer lugar, a mí me parece providencial, si se quiere, podría usar esa palabra, o feliz, la decisión que se ha llegado en relación con la decisión del Tratado de Libre Comercio. Para nadie es un secreto, el gobierno pues sintió que se podía aprobar por las vías tradicionales, es decir, es un proyecto de ley que va a la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente, aunque se contaba con una mayoría, la misma definitivamente no pudo operar por las situaciones propias de nuestro proceso legislativo, y pues estábamos yendo hacia una situación muy compleja, diríamos un enfrentamiento entre fracciones, una escalada de las posiciones, tal vez eso podemos hablar luego, casi ya se volvió todo blanco y negro, y definitivamente la decisión del referendo es una solución que yo digo a los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y en este caso creo que la oportunidad del referendo es preguntarle directamente a los votantes, ya no a los intermediarios, que en este caso son los diputados, una decisión. Y por eso yo creo que es feliz porque pues encontramos una solución democrática, y creo que nuestro compromiso ahora, y hablo como costarricense más como ministro, más que como ministro, es defender esa democracia y profundizar ampliamente en que el resultado que tenga el referendo, cualquiera que sea respetado por todos los costarricenses, y que el 8 de octubre trabajemos juntos en la Costa Rica y en las tareas que tenemos que hacer por delante. Es un hito histórico, va a requerir una gran participación, pero lo que tenemos que darles es un espaldarazo a la democracia, y esto creo que los costarricenses tenemos que cerrar filas en esto, don Juan Rafael. Me parece muy... Yo normalmente no califico las opiniones de mis entrevistados, sí. Vengo a escucharlas con atención, sí. y para aprender de ellas, pero en este caso me parece una posición muy sensata. Sí. Tal vez usted quiera referirse a algunos de los procesos que han llevado, digamos, los meses, porque además este proceso no empezó cuando usted empezó como ministro, empezó mucho antes cuando usted no era ministro, y empezó mucho antes cuando usted creo que participó de manera tangencial en el proceso, asociado con un grupo de costarricenses que estaban preocupados, y por preocupados no quiero decir preocupados en el sentido negativo, sino interesados en lo que se decidiera en ese año de negociaciones que ocurrió tanto en Centroamérica como en Washington. Sí, don Juan Rafael, mire, a mí me ha tocado ver una evolución de la política comercial y de su impacto, diríamos, en la vida de los ciudadanos, porque yo creo que hemos llegado ahora a lo que está en discusión más que el TLC, es cómo es el TLC o cómo esa decisión impacta
para mejorar o para disminuir la calidad de vida de los ciudadanos. A mí me parece que ese es el gran tema de fondo, pasa por el tratado eso. Efectivamente, yo he tenido una vasta experiencia por mi formación y por mi dedicación pues a mis actividades privadas, pero siempre le dediqué muchísimo tiempo a las actividades gremiales, en este caso de organizaciones del sector productivo, y yo estuve involucrado desde el inicio en la negociación con México, imagínese usted, ya hace 11 años, 12 años, y he pasado por todas las negociaciones habidas y por haber, y he estado muy de cerca del proceso. Yo diría que cada una ha tenido su característica, pero esta, digamos, a diferencia de las otras, a veces oigo a los amigos o los colegas, o en este caso incluso colaboradores del ministerio, hablar de que este tratado es igual que los otros. Probablemente sí desde el punto de vista técnico, les digo yo, pero no desde el punto de vista de la percepción, porque digamos, cuando empezamos con México, Chile o República Dominicana, el grado de interés, y usted ve en los récords del ministerio, hubo anuncios, hubo presentaciones, hubo invitaciones, y muy poca gente se acercaba a los procesos para opinar. Inclusive pasaron por la Asamblea Legislativa sin ninguna polémica, salvo la que hubo con Canadá y algo en México, que fue una polémica. El de México cayó en tiempos de un cambio de gobierno, que siempre es un tema político, ¿verdad? Y el de Canadá también. Usted recuerda, pues, el arreglo que hubo que hacer con los paperos, con todo esos aspectos. Pero digamos, creo que a lo largo de los años, mucha gente, tal vez imbuida, si se quiere, yo creo que el primer impacto viene de organizaciones no gubernamentales internacionales que empezaron a traer aquí preocupaciones por la globalización, preocupaciones por una serie de elementos que son importantes, pero que Costa Rica ha venido resolviendo. Por ejemplo, yo puedo compartir la preocupación que tienen por el ambiente, pero cuando uno compara lo que hemos hecho en Costa Rica, falta mucho por hacer. Con otros países nosotros somos superiores, o las preocupaciones por lo laboral. Nuestra tradición no podemos comparar con muchos países, sin mencionar nombres, pero suramericanos o inclusive centroamericanos. Tenemos un desarrollo institucional mucho mayor. Entonces, en esta ocasión, a pesar de ser un país que a mi juicio tenemos tal vez poca historia o se nos olvida, pero digamos, de la década de los 80 o del inicio de los 80, donde verdaderamente tuvimos una situación, la última situación en la Costa Rica más reciente, tal vez la anterior probablemente fue el 48, pero en los años 80, en medio del conflicto centroamericano, de la Guerra Fría, viene una crisis económica. El gobierno de entonces no sabe o no puede manipular los diferentes elementos. El país, el nivel de pobreza llegó a un 50%, el desempleo llegó al 12%, o sea, el país retrocedió enormemente. Entonces, desde ese momento nos planteamos una serie de cambios, uno de los cuales, fundamental, era intensificar nuestra relación con la economía internacional, no solo concentrarnos en Centroamérica, que era el modelo que teníamos en ese momento, porque lo que nos decían era exporte productos que en el costo sea competitivo, materias primas, un poco un concepto mercantilista, y en ese momento 80% eran café y banano nuestras exportaciones, a todo un proceso que nos ha llevado a hoy, don Juan Rafael, exportamos a 140 países, 3.600 productos, más de 2.000 exportadores. Esos 2.000 exportadores, el 75% de ellos son pequeños empresarios, es decir, menores de 100 trabajadores. Entonces, digamos, uno dice que esta transformación debe continuar, pero en el camino nos hemos encontrado con que hay una gran insatisfacción que se siente en esta discusión, porque hay grupos en el país que no sienten los beneficios de esto. Yo creo que en el fondo la discusión que existe en algunos grupos es que es reclamarle a las autoridades que se debe poner más cuidado en cómo esos beneficios de esa globalización le lleguen a la mayor cantidad de costarricenses. Entonces, tal vez en el referéndum, yo honestamente tengo una visión bastante más, y que es decir, a lo largo de todos estos meses que me ha tocado visitar todo el país prácticamente,
dialogar y conversar con todo tipo de personas. He estado en foros, en debates, o si no, la gente del ministerio que ha ido, siempre nos reunimos los lunes en la mañana para intercambiar experiencias. El mensaje que nos traen es, mire, hay dudas sobre algunas cosas que se están haciendo, no le está llegando a la gente el beneficio en algunos casos, y entonces viene pues una reacción y una duda. La duda aquí principal es, no es cambiar de rumbo, porque en realidad me parece que el rumbo está bien trazado. Hay países como Chile que han desarrollado, pues han disminuido la pobreza en una tercera parte aplicando un modelo de integración con el mundo, ni qué decir de China y la India, que son países que gracias a ellos hoy hay menos pobreza en todo el mundo que nunca antes, porcentualmente hablando. Así es. Es decir, son situaciones que uno ve. Entonces, en Costa Rica, si bien es cierto, pues es un reto, 20% de pobreza, 850, 900 mil costarricenses, es un reto enorme, pero es mucho menos que el 50% que tuvimos en los años 80. Entonces, tal vez el reto es qué tenemos que hacer para mejorar esa calidad de vida de esos ciudadanos. Entonces, la discusión ahorita, me parece, y el voto del referéndum, algunos lo han querido plantear como un cambio de modelo. Yo no creo que es un cambio de modelo, porque al menos las alternativas que hay que sean conformes con nuestro estilo democrático no son muchas. Lo que tenemos que hacer es, digamos, si el resultado es favorable, como obviamente nosotros en el ministerio esperamos que así sea, pues inmediatamente de toda esta discusión trabajar muy duro porque las transformaciones que el país tenga que hacer para que le lleguen mejor, mejorar nuestras escuelas, mejorar nuestra infraestructura de carretera, mejorar las oportunidades, sean mucho más evidentes, mucho más claras en beneficio de todos los costarricenses. Yo estoy convencido que la integración con el mundo da enorme beneficio. De hecho, ya lo da, don Juan Rafael. A mí que me digan que 407,000 trabajadores hoy, que es el 22% de la población ocupada de este país, están en labores relacionadas con la exportación de manera directa, y otro tanto, por lo menos igual, de manera indirecta, porque cuando exporta la Dos Pinos, por ejemplo, no exporta la cooperativa Dos Pinos, exportan los 30,000 productores de lácteos que tiene el país, igual cuando exporta la Liga de la Caña, igual cuando exporta el Instituto del Café. Hay todo un encadenamiento que los economistas hablan de que puede ser cerca de un 55% del valor de la producción nacional, digamos, o el valor agregado tiene que ver con el comercio exterior. Entonces, es algo ya muy metido en nosotros. Entonces, más que decir eso no sirve, porque creo que nuestra historia demuestra que sí sirve, es una historia de éxito, tal vez la preocupación es cómo debemos hacer para transformar nuestras instituciones para lograr un mejor, que le lleguen mejor los beneficios de esa integración con el mundo a la inmensa mayoría de los costarricenses. Integraremos ahora, don Marco Vinicio, un mensaje que el canal tiene para las amigas y amigos, pero nosotros regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en este recta final frente al plebiscito, escuchando las reflexiones del ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, don Marco Vinicio Ruiz. ¿Nos decía usted, don Marco Vinicio? Sí, fundamentalmente, tal vez, don Juan Rafael, el tema aquí es fundamental, y lo que creo que tenemos que reflexionar es lo siguiente. El país necesita crecimiento económico, porque para nosotros el crecimiento económico es fundamental para generar oportunidades. O sea, nosotros tenemos hoy, hay 50,000 jóvenes o personas que salen a buscar trabajo por primera vez todos los años. Y es paradójico, pero uno ve en la prensa en estos días que hay un déficit de 80,000 trabajadores, pero fundamentalmente son en labores de construcción, en labores agrícolas básicas, en sectores como melones, en sectores como caña.
pero realmente el costarricense aspira a un trabajo calidad. Además que tenemos un problema de la gente empleada, hay por lo menos un 35% que tiene trabajos, llamaremos informal, trabajan en lo propio, están un poco al margen, sin cargas sociales, sin contribuir inclusive. Entonces necesitamos que el sistema genere cada vez puestos de trabajo de mayor calidad, es decir, que paguen todas sus cuotas a la caja. Decía el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense, don Eduardo Dorian, que él había hecho unos números, que el crecimiento del empleo le significaba a él, empleo calidad, un aumento sustancial en los recursos de la Caja por las cuotas obrero-patronales. Y de ese aspecto, pues él se fortalecía como Caja del Seguro. Entonces, digamos que es legítimo buscar mecanismos para lograr un crecimiento económico. Y eso es lo que estamos en el TLC. Entonces, me parece que cuando uno va a decir sí o no al TLC, tiene que tener en mente dos cosas. En primer lugar, que ese instrumento ayude, pero también es importante aclarar que no está, diríamos, el blanco y negro que hablaba hace un momentito, no significa que sí al TLC es estar de un lado y no al TLC es estar de otro. Realmente lo que sucede es que hay dos visiones, una que trata de privilegiar en cierta manera el crecimiento económico, pero que también el crecimiento económico, hay que entender, es necesario para la mejora social que todos aspiran. Entonces, lo que uno buscaría realmente en este momento es que el resultado de ser favorable pues nos lleve a nosotros a tratar de acrecentar la política social, que es lo que este gobierno pues hemos planteado. Nuestra oferta a los costarricenses fue muy clara. Queremos reducir la pobreza en 4 puntos. Para eso hemos considerado que tenemos que crecer las exportaciones entre 20% anual. Tenemos que generar 300,000 puestos de trabajo en el periodo, y para ello necesitamos fortalecer nuestra educación y sobre todo fortalecer nuestro servicio social, nuestra Caja Costarricense de Seguro Social. En términos generales, eso es lo que hemos venido aplicando. Entonces, a mí me parece que en este aspecto el comercio exterior juega un papel, no es lo único, por supuesto, pero juega un papel importante, porque para una economía pequeña como Costa Rica, de 4 millones de habitantes, el estar integrado en una zona económica mucho más amplia, porque no estamos hablando de un tratado entre Costa Rica y Estados Unidos, realmente es un tratado, y así lo dice, entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, en los cuales definimos un espacio económico mucho más amplio, en el cual productos de un país pueden ir a otro país y ser reexportados a un tercer país, con lo cual somos más competitivos. Y este es un factor, yo diría, Juan Rafael, que a mí me parece que lamentablemente en esta discusión que hemos tenido, pues a veces los grupos, por llevar agua a su propio molino, empiezan a magnificar las cosas pues, que pudieran estar no muy claras en el tratado, y olvidarse que en realidad de esto se trata, de un instrumento para generar mayor crecimiento económico, y que nos toca a nosotros, los costarricenses, si es que hay cosas que pueden, excesos que pudieran cometerse o que pudieran hacerse con el tratado, resolverlos a través de una política social o de los remedios que consideremos necesario. Y yo creo que eso es algo de la discusión. Me parece que lo que tenemos que tener mucho cuidado es de no dejar que algunas ideologías que lamentablemente están presentes y siempre han estado presentes, traten de utilizar esto para generar caos en nuestra verdaderamente ya democracia, digamos, democracia muy amplia. Entonces, por eso es que yo empecé con las palabras, es solucionar los problemas de la democracia con más democracia. El referéndum ha sido un ejercicio de eso, pues hemos aprendido todos. Yo creo que por ser el primer referéndum, todos los que estamos hoy en Costa Rica, nunca antes habíamos votado en un referéndum, todos estamos empezando. Para algunos es como un proceso político, no necesariamente. El candidato, señor TLC, no tiene pies, no tiene cabeza, es un instrumento que tampoco hay que darle la más importancia de la que realmente tiene, pero que sí es un paso importante, es una señal
fundamental de lo que va a ser el país de aquí en adelante. Y nosotros creemos pues, que en cierta manera, en ambos casos, si gana el sí, tendremos pues, una tarea que hacer, y si gana el no también, y eso es el tema que esperamos que se discuta. Yo no sé con esto, señor ministro, si usted quiera hacer un pequeño señalamiento de cómo siente usted el 8 de octubre, es decir, el país después del referéndum. Sí, es obvio que vamos a tener una decisión ajustada, ¿verdad? Yo creo que ya pues, el país ha visto encuestas de diferentes medios, hay una coincidencia en la de la escuela, por ejemplo, de la Escuela de Matemáticas, aquí de Johnny, ¿cómo se llama? De ellos pues han hecho un buen trabajo, ¿verdad? En esos aspectos. También lo hemos visto en otras encuestas también comerciales, más o menos una coincidencia de que hay un alineamiento de fuerzas, etcétera, pero me parece que lo lógico es que quien gane, y en este caso pues la actitud digamos del gobierno que nos toca pues después después del referéndum seguiremos siendo gobierno, porque aquí no es si se quiere, no es un referéndum por el gobierno, es un referéndum por un instrumento, pero que impacta muchísimo en la política social y en los resultados del país. Nosotros creemos que hemos venido haciendo un buen trabajo, y si nos dan y si nos apoyan con lo que ha solicitado el gobierno, que es un apoyo al sí, pues creo que vamos a tener mucho mayor compromiso, instrumentos para poder cumplir con nuestro programa de gobierno, que es generar mejores condiciones. De no ser así, pues evidentemente también tendremos que acomodarnos a las circunstancias, ¿verdad? Y seguir administrando el país en condiciones pues mucho más complejas. Lo importante es estrecharnos todos los costarricenses. Me parece que debe ser una jornada enormemente satisfactoria, enormemente participativa, debe ser una jornada donde cada uno ha tenido la oportunidad de la libre expresión de sus ideas, ha sido muy amplio los debates, yo los he visto en foros, en comunidades, en la misma universidad, en la televisión más recientemente, los medios han tenido muy importante la participación, y entonces creo que lo que nos toca es juntarnos y decir, esta es la dirección que seguimos, y colaboremos todos. No, hubo una división en determinado momento, pero ahora vamos juntos, todos los costarricenses, hacia adelante a solucionar los problemas del país. Esa es la actitud. Yo censuraría actitudes, diríamos, separatistas, actitudes beligerantes, porque realmente la democracia requiere la colaboración de todos, don Rafael. Muchísimas gracias. Y pues alrededor de otros temas de política comercial, y estamos muy cerca del final del programa, pero me parece que luego aparece una agenda tanto con el ámbito del Pacífico como con Europa. ¿Qué ideas piensa el gobierno? Sin salirnos demasiado del programa. Fundamentalmente nosotros lo que planteamos es asegurar que los productos costarricenses ingresen en las mejores condiciones a los mercados internacionales. Esa es la manera de seguir generando oportunidades de inversión. Entonces, tendremos ya a partir del 22 de octubre la primera ronda de negociación con la Unión Europea, pasando por un proceso de intensificar más, de avanzar más con la Unión Aduanera Centroamericana. Tenemos también un acercamiento con un área que nos ha crecido mucho, que es el Asia. Creo que la misma relación con la República Popular China abre un hito de oportunidades. Yo estuve ahí recientemente, me tocó ser prácticamente el primer funcionario de gobierno que estuve allá hace 15 días, invitado por el gobierno chino a un foro de cooperación e inversión con países en desarrollo, muy interesante, y realmente uno ve que hay una oportunidad y que ellos y los chinos quieren ayudar. Entonces creo que consolidar pues ya una política comercial que tiene su origen digamos, estamos abriendo embajada en Singapur, en India, ya tenemos en Corea, ya tenemos en Japón y ahora en China, nos va a dar un mayor. Entonces lo que queremos es una Costa Rica muy integrada con Europa, con América del Norte, con Asia, y por supuesto empezar a seguir consolidando, porque me parece importante recordar que ya en esta administración
aprobamos el tratado con Panamá, que es uno de los mercados más importantes para nuestros medianos y pequeños empresarios, en el cual exportamos más de 260 millones de dólares. Es un socio comercial y que va a tener un enorme crecimiento en los próximos años. Eso continúa, obviamente, si es sí al TLC, va a continuar en la misma dirección, pues obviamente con más ímpetu. Si es no, tendríamos dificultades que tendríamos que solucionar. Pues yo quiero aprovechar esta ocasión y voy a intentar hacerlo en otras. Tengo aquí un libro que se llama 1421 y plantea, es un libro de aparición reciente, plantea básicamente el tema de que a inicios del siglo XV los chinos estaban alrededor del mundo y los chinos tomaron a mitad del siglo XV, un poco antes del descubrimiento de América, la decisión de cerrarse al mundo. 5 siglos les tomó a la economía más próspera de ese momento volverse la economía con el número más grande de pobres que había en el planeta. Hace 30 años volvieron a tomar una decisión. En aquella época fue la dinastía Ming, ahora fue el Partido Comunista de China el que cambió la posición, y ahora China se vuelve un país de oportunidad para los millones y millones de ciudadanos. Me parece que hay una lectura, que hay una enseñanza. El libro es muy agradable, tiene un tono novelado, es una historia armada. Los invito a leerlo y voy a tratar en futuros programas de sugerirles algunos libros que espero que sean interesantes, y con esa reflexión tengo que darle al señor ministro el agradecimiento por estar aquí con nosotros, a ustedes desearles buenas noches y desear que el referendo ocurra en las mejores tradiciones de la democracia costarricense, que estemos en posición el lunes 8 de darnos, y la verdad que a la salida de las urnas estemos dispuestos a darnos el abrazo, porque por encima de todo somos costarricenses, y ese me parece que es el aspecto más importante. De nuevo, gracias y buenas noches.